Si viajamos millones de años atrás, esperamos no ver nada ni remotamente cercano a los humanos, ¿verdad? Ninguna persona, ninguna herramienta, ninguna huella, solo un mundo en el que no estábamos ni cerca de estar listos para existir. Pero ¿qué pasaría si te dijera que de ese exacto periodo de tiempo, los arqueólogos encontraron una huella de zapato de aspecto moderno presionada en roca antigua, completa con marcas de banda de rodamiento e incluso la impresión de un clavo en el talón? Estos son 5 descubrimientos reales que impactan a los científicos. Y no estamos hablando de teorías vagas o especulaciones sin fundamento. Estamos hablando de evidencia física, tangible, que ha sido examinada, fotografiada y documentada por profesionales, pero que desafía cada explicación que la ciencia convencional puede ofrecer. Prepárate para descubrir objetos que no deberían existir según todo lo que sabemos sobre la historia humana, pero que existen de todos modos, desafiándonos silenciosamente a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Si hay un descubrimiento que silenciosamente sacude los cimientos de toda nuestra línea de tiempo humana, es un diminuto objeto de hierro extraído de una capa de tierra que nunca debería haber contenido nada hecho por el hombre. A primera vista parecía nada más que un clavo de zapato romano desgastado, del tipo que los soldados usaban para tachonar sus sandalias hace 2000 años. Pero cuando los arqueólogos estudiaron la roca en la que estaba incrustado, se dieron cuenta de que no estaban tratando con un simple artefacto. Estaban mirando una imposibilidad. El clavo no estaba suelto, no había sido dejado caer. Estaba fusionado profundamente dentro de piedra sólida que se había formado millones de años antes de que se supusiera que existieran los humanos. Y justo al lado, presionado en esa misma capa antigua, estaba el detalle más extraño de todos. Una huella negativa, como si alguien usando una sandalia hubiera pisado la tierra mucho antes de que la humanidad apareciera. Piénsalo por un momento. Estamos hablando de un objeto claramente fabricado, con diseño romano reconocible, incrustado en roca que data de millones de años atrás, no colocado encima, no empujado a través de una grieta, fusionado dentro de la matriz de la roca misma, como si hubiera estado allí cuando la piedra se formó originalmente. Eso es geológicamente imposible según todo lo que entendemos sobre cómo se forman las rocas sedimentarias y cómo se fosilizan los objetos. Los geólogos volvieron a probar el sedimento. Los historiadores revisaron cada explicación: contaminación, etiquetado incorrecto, incluso manipulación deliberada, pero nada coincidía. La roca era auténticamente antigua. La impresión era genuinamente parte de la capa, y el clavo de zapato, inconfundiblemente romano en diseño, estaba encerrado dentro como una astilla de tiempo, martillado en la era equivocada. Aquí está la parte de la que a los científicos no les gusta hablar. Los artefactos pueden ser descartados, los engaños pueden ser expuestos, pero la estratigrafía geológica no miente. Si la roca es más antigua que la humanidad, pero contiene un objeto hecho por el hombre, entonces o el artefacto no pertenece a nuestra línea de tiempo, o nuestra línea de tiempo está perdiendo algo enorme. Algunos investigadores sugirieron silenciosamente una civilización anterior desconocida, una con tecnología perdida en las eras. Otros propusieron procesos geológicos tan raros y poco comprendidos que podrían arrastrar objetos más jóvenes a capas más antiguas, aunque ninguno puede replicar la precisión vista aquí. Y luego estaban aquellos que susurraron una posibilidad mucho más inquietante: que la impresión podría ser evidencia de movimiento a través del tiempo. Una marca dejada por alguien que pisó donde y cuando nunca debería haberlo hecho. No existe una explicación oficial. El artefacto es real, la huella es real, y la edad de la roca no está en duda. Lo que queda es una brecha en nuestra comprensión lo suficientemente amplia como para tragarse toda la historia de los orígenes humanos. Este descubrimiento representa el tipo de anomalía que la ciencia convencional simplemente no sabe cómo manejar. No encaja en ninguna categoría existente. No puede ser explicado por ninguna teoría aceptada. Y entonces, en gran medida, es ignorado, mencionado brevemente en artículos oscuros y luego dejado sin investigación de seguimiento. Pero el objeto permanece, la huella permanece, y las preguntas que plantean no desaparecerán solo porque sean incómodas. Si los humanos, o algo parecido a los humanos, existieron millones de años antes de lo que pensamos, entonces cada línea de tiempo evolutiva que enseñamos está equivocada. Si objetos del futuro pueden de alguna manera terminar en el pasado, entonces nuestra comprensión del tiempo mismo es incompleta. Ninguna de estas posibilidades es cómoda. Ambas son aterradoras. Y sin embargo, la evidencia exige que consideremos al menos una de ellas.
Pero si un clavo romano en roca de millones de años te deja cuestionando la realidad misma, prepárate para lo que se construyó en una isla remota del Pacífico. Una ciudad tan imposiblemente masiva, tan precisamente ingenierizada, que incluso los arquitectos modernos admiten que no saben cómo fue construida. En lo profundo del Pacífico remoto, en la isla de Pohnpei, yace una ciudad que simplemente no debería existir. Una red expansiva de islas artificiales y estructuras de basalto elevadas tan masivas, tan precisamente ingenierizadas, que incluso los arquitectos modernos luchan por explicar cómo fueron construidas. Esta es Nan Madol, la ciudad de los fantasmas. Elevándose de un pantano de manglares, sus muros están construidos con columnas de basalto apiladas como troncos gigantescos, algunas pesando más de 100 toneladas. Pero el verdadero misterio no es su tamaño, es cómo llegaron allí. Las personas que construyeron Nan Madol no tenían ruedas, no tenían poleas, no tenían grúas y no tenían animales lo suficientemente fuertes como para arrastrar piedras más pesadas que un jet moderno. Sin embargo, de alguna manera, cientos de estos megalitos fueron extraídos a kilómetros de distancia, movidos a través de agua abierta y colocados con precisión similar a una máquina. Incluso con la tecnología de hoy, mover piedras de este tamaño sería un desafío monumental de ingeniería. Se necesitarían grúas especializadas, barcazas diseñadas específicamente, equipos de ingenieros y meses de planificación cuidadosa. Pero los constructores de Nan Madol supuestamente lo hicieron con herramientas hechas de madera, concha y piedra. No tenían conocimiento de la física moderna, no tenían matemáticas avanzadas, no tenían ninguna de las herramientas que consideramos esenciales para tales empresas. Los arqueólogos buscaron caminos, rampas, cualquier rastro de los sistemas de ingeniería necesarios para levantar una ciudad como esta. No encontraron nada, solo ruinas silenciosas, frías, deliberadas y que desafían todo lo que sabemos sobre la construcción antigua. No hay evidencia de los talleres donde se cortaron las piedras. No hay rastros de las herramientas que habrían sido necesarias. No hay restos de las rampas, palancas o sistemas de poleas que habrían hecho posible tal construcción. Las leyendas locales cuentan una historia diferente. Hablan de piedras levantadas por dragones voladores, movidas por hechiceros que comandaban fuerzas hace mucho olvidadas. Suena como mito hasta que te paras frente a los muros tú mismo. Las columnas se ven uniformes, casi cortadas a máquina. Se entrelazan en patrones ingenierizados para resistir terremotos, algo mucho más allá del conocimiento típico de la Edad de Bronce. Y tal vez el detalle más inquietante, Nan Madol no parece una ciudad destinada para los vivos. El diseño se siente ceremonial, estratégico, tal vez incluso administrativo, como si las personas que lo construyeron tuvieran un propósito que aún no entendemos. No hay áreas residenciales claramente definidas. No hay evidencia de agricultura a gran escala para alimentar a una población. No hay los tipos de estructuras domésticas que esperarías ver en una ciudad normal. En cambio, lo que encuentras son estructuras monumentales organizadas en un patrón geométrico preciso, separadas por canales artificiales que forman una red similar a Venecia, pero construida con piedras de 100 toneladas. Algunas de las estructuras parecen haber sido tumbas, otras templos, otras almacenes o centros administrativos, pero el propósito general del complejo permanece misterioso. La datación por radiocarbono sugiere que Nan Madol fue construido entre los años 1200 y 1500 después de Cristo, lo que lo hace contemporáneo con la construcción de catedrales europeas medievales. Pero aquí está la diferencia. Los europeos tenían tecnología de hierro, grúas de madera, poleas, animales de carga y conocimiento de ingeniería heredado de los romanos. Los constructores de Nan Madol no tenían nada de eso, y sin embargo, lograron hazañas de ingeniería que rivalzan con cualquier cosa producida en Europa medieval. Algunos investigadores han sugerido que debe haber habido algún método perdido de transporte de piedra, alguna técnica ingeniosa usando flotación, palancas y tiempo que simplemente no hemos redescubierto. Pero décadas de investigación no han producido ninguna explicación convincente. Los ingenieros modernos que han estudiado el sitio admiten abiertamente que con herramientas primitivas, replicar Nan Madol sería extraordinariamente difícil, si no imposible. Nan Madol permanece como uno de los logros arquitectónicos más desconcertantes del mundo antiguo. Es evidencia física de capacidades que no encajan en nuestras narrativas sobre qué era posible en la Polinesia premoderna. Y cuanto más de cerca lo estudias, más preguntas planteas sobre quiénes eran realmente estas personas y qué conocimientos poseían que hemos perdido. Pero si una ciudad imposible en el Pacífico te deja asombrado, prepárate para lo que se encontró esparcido por las tierras altas escocesas.
Fortalezas antiguas donde la piedra misma fue derretida por calor tan intenso que la ciencia moderna lucha por explicar su fuente. Esparcidas por las escarpadas tierras altas escocesas, hay antiguas fortalezas de colinas que a primera vista parecen ordinarias. Piedras desgastadas, muros colapsados, restos de tribus olvidadas. Pero acércate un poco más, y la verdad se vuelve mucho más perturbadora. Las piedras no están simplemente apiladas, están derretidas juntas, fusionadas en formas vidriosas y retorcidas como si toda la fortaleza hubiera sido expuesta a un calor inimaginable. Estos son los fuertes vitrificados y representan uno de los misterios más problemáticos de la arqueología. ¿Cómo derritieron piedra los pueblos antiguos sin ninguna tecnología capaz de hacerlo? Para fusionar granito y arenisca en escoria similar al vidrio, necesitas temperaturas superiores a 1000 grados centígrados, más calientes que la lava volcánica, y mucho más allá de cualquier cosa alcanzable con fuegos de la Edad de Hierro. Sin embargo, docenas de estos fuertes muestran signos inconfundibles de vitrificación. Muros de piedra licuados, remodelados y luego enfriados en formaciones extrañas que se ven casi extraterrestres. Esto no es daño superficial o decoloración. Esto es alteración estructural profunda donde la piedra sólida fue calentada hasta el punto de fusión, fluyó como líquido y luego se solidificó en nuevas formas. Los investigadores propusieron rayos, pero los rayos no derriten muros enteros. Cuando un rayo golpea la piedra, crea fracturas y marcas localizadas. No vitrificación uniforme a través de decenas de metros de mampostería. Sugirieron fuegos masivos, pero incluso toneladas de madera no pueden alcanzar estas temperaturas. Los fuegos de madera típicamente alcanzan un máximo de alrededor de 600 a 800 grados centígrados, muy por debajo del punto de fusión del granito. Otros especularon sobre técnicas de guerra olvidadas o tecnologías perdidas, aunque ninguna evidencia las respalda. Algunos propusieron que los defensores podrían haber incendiado deliberadamente sus propios muros de madera para crear fortificaciones de piedra fundida. Pero esto no explica la intensidad uniforme del calor requerido, ni por qué alguien elegiría un método de construcción tan peligroso e incontrolable. La escala es lo que aterroriza más a los científicos. Algunos fuertes no están solo parcialmente derretidos, están fusionados de extremo a extremo, como si fueran consumidos por una ola de calor lo suficientemente poderosa como para ablandar la piedra. Los muros de piedra de 30 o 40 metros de largo muestran vitrificación continua, sugiriendo exposición simultánea a temperaturas extremas en toda su longitud. Las leyendas locales hablan de batallas que involucran fuego del cielo, armas tan brillantes que convirtieron la noche en día. Los historiadores descartan las historias como embellecimiento mítico de eventos reales. Pero las ruinas cuentan una historia diferente. Estos fuertes no parecen haber sido construidos por manos humanas y luego dañados por guerra convencional. Parecen haber sido destruidos por un evento que no podemos explicar. Algunos investigadores han propuesto teorías extremadamente especulativas. Impactos de meteoritos, explosiones de plasma atmosférico, incluso armas antiguas de energía dirigida. Pero ninguna de estas explicaciones es satisfactoria. Los impactos de meteoritos dejarían cráteres y evidencia geológica específica que no está presente. Las explosiones de plasma son fenómenos teóricos sin evidencia histórica. Y las armas de energía antiguas son pura especulación sin base en ningún hallazgo arqueológico. Lo que nos queda son docenas de fortalezas antiguas con piedra fundida, ninguna explicación convincente de cómo se creó el calor necesario, y leyendas que hablan de guerra más allá de cualquier cosa en la experiencia humana conocida. Los fuertes vitrificados permanecen como evidencia silenciosa de que algo extraordinario sucedió en la Escocia antigua, algo que desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas antiguas o de los procesos naturales. Pero si piedra derretida en fortalezas antiguas te deja con escalofríos, prepárate para lo que se encontró en una cueva en Siberia. Una joya creada hace 40.000 años con tecnología que no debería existir por otros 39.900 años. En lo profundo dentro de la cueva de Denisova en Siberia, los arqueólogos descubrieron un artefacto que no debería existir. No en ese lugar, y ciertamente no hecho por las personas que creíamos que vivían allí. Era un brazalete, una banda de piedra verde asombrosamente pulida elaborada hace 40.000 años. En el momento en que los investigadores la examinaron, se dieron cuenta de que algo estaba mal. La superficie estaba perfectamente lisa. La simetría era impecable. Y lo más imposible de todo, el brazalete contenía un agujero perforado tan preciso que incluso las herramientas modernas luchan por replicarlo.
Bajo un microscopio, el agujero reveló marcas en espiral, el patrón exacto dejado por un taladro rotatorio de alta velocidad. Pero ese tipo de tecnología no debería aparecer hasta la era industrial, decenas de miles de años después. Piénsalo por un momento. Hace 40.000 años, según la cronología aceptada, los humanos apenas estaban comenzando a crear arte rupestre y herramientas de piedra sofisticadas. Estamos hablando del Paleolítico Superior, una época en que las herramientas más avanzadas eran puntas de lanza de piedra tallada y raspadores. No había metalurgia, no había ruedas, no había agricultura. Y ciertamente no había taladros rotatorios de alta velocidad. Sin embargo, aquí había un brazalete con un agujero que mostraba marcas de perforación en espiral consistentes con tecnología de taladro rotatorio. No un agujero irregular picado con una herramienta de piedra. No un agujero perforado manualmente con una cuerda de arco primitiva. Un agujero limpio, uniforme, perfectamente circular con marcas internas que indican rotación de alta velocidad y presión constante. Incluso la piedra era extraña. La clorita verde no ocurre en ningún lugar cerca de la cueva. Quien hizo el brazalete lo transportó desde lejos, lo que implica rutas comerciales, organización y complejidad cultural que nadie esperaba de homínidos antiguos. La fuente más cercana conocida de este tipo de piedra está a cientos de kilómetros de distancia, sugiriendo redes de intercambio extensas o expediciones de larga distancia para obtener materiales específicos. Y luego vino el mayor shock de todos. Los creadores no eran Homo sapiens, tampoco neandertales, eran denisovanos, una especie humana extinta conocida solo por unos pocos fragmentos de huesos. Durante décadas, se asumió que los denisovanos eran primitivos, simples, poco notables. Eran un pie de página en la historia evolutiva humana, conocidos principalmente por su ADN que persiste en pequeñas cantidades en poblaciones modernas del sudeste asiático y Oceanía. Pero este brazalete cuenta una historia diferente. Una de artesanía, sofisticación y comprensión tecnológica que no debería existir en ese punto de la historia. Si podían crear algo tan avanzado, ¿qué más eran capaces de hacer? ¿Qué logros suyos desaparecieron sin dejar rastro? El brazalete sugiere que los denisovanos no eran parientes evolutivos menos avanzados, sino una especie con capacidades cognitivas y técnicas que rivalizaban o potencialmente excedían las de los primeros Homo sapiens. El análisis adicional del brazalete reveló más sorpresas. La piedra había sido pulida usando algún tipo de abrasivo fino, creando una superficie tan lisa que refleja la luz. Esta no es una pátina natural que se desarrolla con el tiempo. Es pulido intencional que requiere materiales abrasivos específicos y técnica considerable. Y el brazalete muestra evidencia de haber sido usado, con patrones de desgaste que sugieren que fue un objeto preciado, usado regularmente durante un periodo prolongado. Lo que hace que el brazalete de Denisova sea particularmente significativo es lo que representa sobre nuestras suposiciones sobre la inteligencia humana y la capacidad tecnológica. Hemos organizado la prehistoria humana en una narrativa ordenada, donde las capacidades se desarrollan gradualmente con el tiempo. Herramientas simples conducen a herramientas complejas, que conducen a arte, que conduce a civilización. Pero este brazalete rompe ese modelo. Muestra capacidad tecnológica sofisticada aislada en el tiempo, creada por una especie que ni siquiera es nuestra, y luego aparentemente perdida por decenas de miles de años. Si los denisovanos podían crear joyas perforadas con precisión hace 40.000 años, ¿por qué no encontramos más evidencia de tales capacidades? ¿Fue el brazalete producto de un individuo excepcionalmente talentoso o representativo de una cultura tecnológicamente sofisticada cuya evidencia simplemente no ha sobrevivido? Y si capacidades como esta podían surgir, perderse y resurgir múltiples veces a lo largo de la prehistoria, ¿cuánto de nuestra narrativa sobre el progreso humano lineal está fundamentalmente equivocada? Pero si un brazalete de 40.000 años con tecnología de taladro moderno te deja cuestionando la evolución tecnológica humana, prepárate para el descubrimiento final. Una simple tablilla de arcilla que revela que los antiguos babilonios conocían matemáticas avanzadas que se suponía no fueron inventadas hasta miles de años después. Entre las miles de tablillas de arcilla recuperadas de la antigua Mesopotamia, la mayoría contienen registros predecibles: agricultura, comercio, mitos. Pero una pequeña tablilla catalogada como Plimpton 322 cambió todo. Para el ojo no entrenado, son solo líneas de números presionadas en arcilla. Pero una vez decodificada, esos símbolos revelaron trigonometría avanzada miles de años más antigua que el sistema griego enseñado en las escuelas hoy. Esta tablilla data de hace casi 4.000 años, del período babilónico antiguo.
Sin embargo, contiene lógica matemática tan precisa que los investigadores la han llamado asombrosamente sofisticada. Los babilonios, usando su sistema numérico base 60, crearon tablas trigonométricas que los matemáticos modernos ahora se dan cuenta de que eran impecablemente precisas. No aproximaciones, no estimaciones aproximadas, sino cálculos ingenierizados que pueden haber sido usados para arquitectura, topografía e incluso astronomía. Aquí está lo que hace que Plimpton 322 sea tan extraordinaria. No es solo que los babilonios tenían trigonometría, es que su enfoque de la trigonometría era fundamentalmente diferente y en algunos aspectos superior al sistema griego, que eventualmente la reemplazó. Los griegos basaron su trigonometría en círculos y funciones como seno y coseno. Los babilonios usaron relaciones y proporciones en su sistema base 60, creando tablas que eran más precisas para ciertos tipos de cálculos. Los matemáticos modernos que han estudiado la tablilla sugieren que representa un enfoque completamente diferente de la trigonometría, uno que tiene ventajas sobre los métodos modernos para ciertas aplicaciones de ingeniería. Es como si los babilonios hubieran descubierto un camino alternativo hacia las matemáticas avanzadas, uno que exploraron exhaustivamente y luego se perdió completamente cuando su civilización colapsó. Lo que inquieta a los historiadores no es solo las matemáticas, son las implicaciones. Si los babilonios poseían este nivel de precisión matemática, ¿qué otro conocimiento desarrollaron que no sobrevivió? ¿Qué descubrimientos se perdieron en bibliotecas quemadas, ciudades colapsadas y escuelas olvidadas? La estructura de la tablilla es tan elegante que algunos expertos creen que la trigonometría babilónica era realmente superior a la versión griega, construida sobre fundamentos que no redescubrimos hasta el siglo XX. Y luego está la pregunta de cómo desarrollaron este conocimiento. La trigonometría no surge espontáneamente. Requiere generaciones de matemáticos construyendo sobre el trabajo de otros, refinando métodos, descubriendo relaciones, creando notación estándar. Eso implica academias, maestros, estudiantes, una tradición intelectual continua que se extiende durante siglos. Los babilonios claramente tenían todo eso. Tenían escribas entrenados en matemáticas complejas. Tenían tablillas de ejercicios que muestran a estudiantes trabajando en problemas. Tenían una tradición matemática sofisticada que produjo no solo Plimpton 322, sino muchas otras tablillas matemáticas avanzadas. Y sin embargo, cuando Babilonia cayó, gran parte de este conocimiento se perdió. Tomó a la humanidad miles de años redescubrir lo que los babilonios habían sabido. Y no hay explicación, no hay teoría adjunta, solo una tablilla de arcilla silenciosa sosteniendo secretos mucho más allá de lo que una vez pensamos posible. Plimpton 322 se encuentra ahora en la Universidad de Columbia, un recordatorio de que las civilizaciones antiguas a veces sabían cosas que hemos asumido que eran imposibles para su época. Estos 5 descubrimientos: el clavo romano en roca antigua, la ciudad imposible de Nan Madol, los fuertes vitrificados de Escocia, el brazalete de Denisova y la tablilla matemática babilónica Plimpton 322, representan desafíos fundamentales a nuestras narrativas sobre la historia humana y las capacidades antiguas. Cada uno demuestra que lo que pensamos que sabíamos sobre el pasado está incompleto. El clavo romano sugiere anomalías en la estratigrafía geológica o posibilidades aún más extrañas. Nan Madol demuestra capacidades de ingeniería que no encajan en nuestra comprensión de la tecnología polinesia. Los fuertes vitrificados muestran exposición a calor extremo de fuentes desconocidas. El brazalete de Denisova revela sofisticación tecnológica en una especie que asumimos era primitiva. Y Plimpton 322 prueba que las matemáticas avanzadas existieron miles de años antes de lo que los libros de texto afirman. Colectivamente, estos descubrimientos pintan una imagen de un pasado humano que es mucho más complejo, mucho más tecnológicamente variable y mucho menos comprendido de lo que admitimos. Sugieren que el conocimiento puede ganarse y perderse en ciclos, que las capacidades pueden surgir en tiempos y lugares inesperados, y que nuestra narrativa de progreso lineal desde lo primitivo hasta lo avanzado es una simplificación excesiva. Estos objetos no deberían existir según nuestras cronologías establecidas, pero existen, son físicamente reales, han sido examinados por expertos y continúan desafiando explicaciones satisfactorias. Tal vez es hora de que admitamos que nuestros modelos del pasado son incompletos y que hay capítulos de la historia humana esperando ser descubiertos o redescubiertos.